La del domingo en Quintana Roo fue una de las 330 aeronaves, aviones que están relacionados con actividades criminales, principalmente el trasiego de drogas y armas, pero también de dinero y hasta trata de personas. La Sedena irrumpió en una fortaleza del CJNG, capturando a 50 sicarios que resguardaban un imperio de lujos ligado a Marquitos Toys. Armas, autos exóticos y secretos al descubierto en una operación que sacude México. ¿Qué escondían? La fortaleza del CJNG, antaño un baluarte impenetrable, yace ahora en ruinas, sus muros perforados por la precisión quirúrgica de la Sedena. 50 sicarios, los guardianes de un imperio de opulencia vinculado al enigmático Marquitos Toys, fueron arrastrados en cadenas, sus rostros desencajados por la humillación de ser cazados como presas en su propio terreno. El aire aún vibra con el eco de los rotores de los helicópteros Black Hawk que irrumpieron en la penumbra, desatando un torbellino de caos que desmanteló la ilusión de invencibilidad del cártel. Pero en las sombras de esta victoria, una verdad inquietante comienza a tomar forma. Este no es el fin, sino el preludio de una venganza que promete teñir de sangre las tierras de Jalisco. Los documentos confiscados, un laberinto de nombres, cuentas y traiciones, han abierto una caja de Pandora que amenaza con desatar una tormenta internacional. Mientras los soldados recogen los restos de un arsenal que podría armar a una nación pequeña, un mensaje cifrado e interceptado susurra una advertencia. El Mencho, el cerebro detrás del CJNG, no perdona, y su respuesta será un espectáculo de terror. En las entrañas de la base destruida, los analistas de inteligencia trabajan contrarreloj, descifrando registros que revelan conexiones con magnates europeos y traficantes sudamericanos. Cada página destapa una red de complicidad que se extiende como una telaraña, atrapando a políticos, empresarios y hasta oficiales de alto rango. Pero lo que más hiela la sangre es un archivo etiquetado con un solo nombre: Marquitos Toys. No es solo un influencer rodeado de lujos. Los documentos sugieren que es una pieza clave en un esquema de lavado de dinero, canalizando millones a través de empresas fantasma, disfrazadas de marcas de ropa y discotecas. La humillación de los sicarios capturados palidece ante la magnitud de esta revelación. El CJNG no solo controlaba territorios, sino también la fachada de una vida glamurosa que engañaba a millones. En las calles de Guadalajara, los rumores corren como pólvora. ¿Quién es realmente Marquitos? ¿Un peón o un titiritero? Mientras tanto, en un búnker secreto en las afueras de Michoacán, un grupo de lugartenientes del Mencho se reúne en la penumbra. La mesa está cubierta de mapas y fotografías de la operación de la Sedena. Cada imagen un recordatorio de su derrota. La furia en sus ojos es palpable, pero hay algo más: miedo. La captura de sus hombres no es solo una pérdida de músculo, es una grieta en su armadura, una señal de que alguien dentro de sus filas habló. La paranoia se instala como un veneno, y los cuchicheos sobre traidores llenan el aire. Uno de los presentes, un hombre con cicatrices que narran una vida de violencia, arroja un celular al suelo, destrozándolo. Si alguien nos vendió, lo encontraré y su familia pagará primero, gruñe. La reunión termina con una orden clara: vengarse no solo de la Sedena, sino de todos los que osaron desafiarlos. En las próximas horas, las carreteras de Jalisco se convertirán en un campo de batalla, y la población, atrapada en el fuego cruzado, sentirá el peso de un cártel herido pero lejos de estar muerto. La Sedena, consciente de la tormenta que se avecina, refuerza sus posiciones. Omar García Harfuch, el arquitecto de esta operación, no duerme. En su oficina, rodeado de monitores que muestran imágenes satelitales y grabaciones de drones, traza estrategias para anticipar el contraataque. Pero incluso él sabe que el CNG no pelea como un enemigo convencional. Sus tácticas son brutales, impredecibles, diseñadas para sembrar el caos y el terror. Un informe reciente cruza su escritorio. Un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado en Guanajuato, dejando vehículos calcinados y oficiales heridos. Las imágenes son dantescas: camionetas destrozadas, el pavimento cubierto de casquillos y un mensaje pintado en una pared cercana: esto es solo el comienzo. Harfuch aprieta los puños, sabiendo que cada movimiento suyo será respondido con una escalada de violencia. Pero no retrocederá. Este es un juego de ajedrez donde cada pieza sacrificada lleva al borde del abismo.
En las redes sociales, el golpe a la base del CNG es la chispa que enciende un incendio de especulaciones. Videos filtrados muestran a los sicarios capturados, algunos con rostros magullados, otros gritando insultos mientras son subidos a camiones militares. Los comentarios oscilan entre la celebración y el temor. Por fin alguien les puso un alto, escribe un usuario. Mientras otro replica, esto no acaba aquí, el Mencho va a hacer que todos paguemos. Entre las publicaciones, un video subido desde una cuenta anónima muestra a un grupo de encapuchados armados, prometiendo ríos de justicia contra los traidores. La tensión es palpable y la audiencia, de 20 a 60 años, no puede despegar los ojos de la pantalla. Cada notificación es un recordatorio de que México está al borde de un precipicio, y nadie sabe cuánto más podrá soportar antes de caer. El amanecer en Jalisco no trae calma, sino un silencio opresivo, como el que precede a una explosión. Las carreteras, antaño bulliciosas, están desiertas, patrulladas por vehículos blindados de la Sedena que se mueven como espectros entre la niebla. La operación que desmanteló la base del CJNG ha dejado un vacío que el cártel está decidido a llenar con un torrente de represalias. En un pueblo remoto de Colima, un grupo de civiles despierta para encontrar sus calles bloqueadas por camionetas incendiadas, sus carrocerías retorcidas como cadáveres metálicos. Los responsables, sicarios del CJNG, dejaron un mensaje grabado en un celular abandonado. Por cada hombre que nos quiten, 10 de los suyos caerán. La voz, distorsionada pero cargada de veneno, es un recordatorio de que el Mencho, aunque invisible, sigue siendo el titiritero de este teatro de horror. En las oficinas de inteligencia de la Ciudad de México, Harfuch y su equipo analizan los movimientos del cártel. Los documentos incautados revelan una red de operaciones que trasciende fronteras. Envíos de polvo blanco a puertos asiáticos, rutas de cannabis hacia Europa y un flujo constante de dinero lavado a través de casinos en Macao. Pero lo que más preocupa es una serie de nombres en clave: el fantasma, la viuda, el cuervo. Nadie sabe quiénes son, pero los mensajes interceptados sugieren que son los encargados de ejecutar la venganza del Mencho. Harfuch, con el peso de un país sobre sus hombros, ordena redoblar la vigilancia en las zonas clave, pero incluso él siente la presión de un enemigo que no respeta reglas. Un oficial joven, visiblemente nervioso, entrega un informe. En las últimas 24 horas, 3 puestos de control en Michoacán fueron atacados con granadas, dejando un rastro de destrucción y cuerpos heridos. La humillación de los sicarios capturados ha encendido una furia que no distingue entre soldados y civiles. Mientras tanto, en un lujoso penthouse en Miami, un hombre observa las noticias mexicanas con una mezcla de rabia y calculada frialdad. Su nombre no aparece en los titulares, pero los rumores lo vinculan a Marquitos Toys. Conocido en los círculos criminales como el patrón silencioso, este individuo es el cerebro detrás de las operaciones financieras del CJNG en el extranjero. La captura de los sicarios y la pérdida de la base en Jalisco han puesto en riesgo sus negocios y su paciencia se agota. En una llamada encriptada, ordena a sus contactos en México preparar un golpe que haga temblar al gobierno. Las palabras son pocas, pero su tono es una sentencia. No habrá piedad. Horas después, un cargamento de armas de alto calibre cruza la frontera desde Texas, oculto en contenedores etiquetados como maquinaria agrícola. El CJNG se rearma, y su próximo movimiento promete ser un espectáculo de devastación. En las calles de Guadalajara, la población vive en un estado de paranoia. Los mercados están semivacíos, las escuelas han suspendido clases, y los negocios cierran temprano. Un grupo de jóvenes, reunidos en una esquina, comparte un video que circula en WhatsApp. Un convoy del CJNG, con hombres armados hasta los dientes, desfila por una carretera rural, sus rostros cubiertos por pasamontañas. La música de fondo, un corrido que exalta al Mencho, es un desafío abierto al gobierno. Pero lo que más aterra es el final del video. Una pila de uniformes militares quemados, un símbolo de la humillación que el cártel planea infligir a la Sedena. Los comentarios en línea son un reflejo del miedo colectivo. Esto no va a parar, escribe una madre de familia. Nos están castigando por el operativo. La audiencia, atrapada en esta narrativa de terror, no puede evitar preguntarse quién ganará esta guerra sin fin. En un cuartel secreto, Harfuch reúne a sus mejores hombres. La mesa está cubierta de mapas y fotografías de posibles objetivos del CJNG. Un analista señala una anomalía. Los ataques recientes parecen diseñados para distraer, para alejar la atención de algo más grande. Harfuch
con la mirada fija en una imagen satelital de una hacienda en Zacatecas, intuye que el cártel está planeando un contraataque masivo. No están reaccionando por impulso, murmura. Están jugando con nosotros. La tensión en la sala es asfixiante y cada hombre sabe que el próximo movimiento del CJNG podría cambiar el rumbo de esta batalla. Afuera, el sonido de sirenas rompe el silencio, un recordatorio de que el tiempo se agota. La guerra está lejos de terminar y el Mencho, desde las sombras, prepara su jugada maestra. La noche cae sobre Michoacán como un manto de plomo y con ella llega una nueva oleada de violencia. En una carretera solitaria, un convoy de la Guardia Nacional es emboscado por un grupo de sicarios que emergen de la oscuridad como espectros. Las ráfagas de ametralladoras iluminan la escena y los vehículos oficiales se convierten en chatarra humeante en cuestión de minutos. Los atacantes, vestidos con equipo táctico robado a las Fuerzas Armadas, dejan un mensaje grabado en el parabrisas de un camión destruido. La Sedena pagará por su arrogancia. La humillación es clara. El CJNG no solo desafía al gobierno, sino que se burla de su incapacidad para proteger a sus propios hombres. En las redes, las imágenes del ataque se viralizan, alimentando el pánico y la fascinación de una audiencia que no puede apartar la vista de este drama mortal. En la Ciudad de México, Harfuch enfrenta una presión insostenible. Los medios exigen respuestas, los políticos critican la estrategia, y la ciudadanía vive en un estado de terror constante. Pero lo que nadie ve es el juego de inteligencia que se libra en las sombras. Los documentos incautados en la base del CJNG han revelado una red de informantes dentro del propio gobierno. Traidores que vendían información al cártel a cambio de millones. Harfuch, con la cautela de un cazador, ordena una purga silenciosa. Oficiales sospechosos son retirados. Comunicaciones internas son encriptadas y un equipo élite comienza a rastrear a los infiltrados. Pero cada paso adelante es un riesgo, porque el Mencho tiene ojos en todas partes. Un agente encubierto, enviado a infiltrarse en una célula del cártel en Guanajuato, desaparece sin dejar rastro. Días después, un paquete llega a la oficina de Harfuch, una memoria USB con un video que muestra al agente, atado y humillado, rogando por su vida antes de que la pantalla se funda a negro. Mientras tanto, en un yate anclado frente a las costas de Cancún, el hombre conocido como el Patrón Silencioso trama su próximo movimiento. La pérdida de la base en Jalisco ha puesto en jaque sus operaciones, pero su mente es un torbellino de estrategias. Sabe que Marquitos Toys, ahora bajo el escrutinio de las autoridades, es un eslabón débil. En una llamada encriptada, ordena a sus lugartenientes en México limpiar cualquier rastro que conecte al influencer con el cártel. Horas después, una mansión en Culiacán, propiedad de un supuesto socio de Marquitos, es consumida por las llamas. Los bomberos encuentran restos de documentos quemados, pero ningún cuerpo. El mensaje es claro: el CJNG está dispuesto a borrar su propio pasado para sobrevivir. En las redes, los seguidores de Marquitos, confundidos, ven cómo su ídolo desaparece de las plataformas, dejando solo un críptico mensaje: volveré cuando el polvo se asiente. En las zonas controladas por el CJNG, la violencia se intensifica. En un pueblo de Zacatecas, un grupo de sicarios irrumpe en una plaza pública, obligando a los habitantes a presenciar un espectáculo de terror. Los hombres, armados con rifles de asalto, destruyen un monumento local y queman banderas mexicanas, gritando que el Mencho es la única ley. Los civiles, aterrorizados, permanecen en silencio, conscientes de que cualquier resistencia sería inútil. La humillación es total. El cártel no solo controla el territorio, sino que doblega la voluntad de sus habitantes. Videos del incidente, grabados por los propios sicarios, inundan las redes, convirtiéndose en una herramienta de propaganda que refuerza el mito de su poder. La audiencia, desde los jóvenes que ven los clips en TikTok hasta los adultos que siguen las noticias, queda atrapada en una mezcla de horror y fascinación. Harfuch, en su cuartel, recibe un informe que cambia todo. Un dron de vigilancia ha detectado actividad inusual en una hacienda en los límites de Jalisco y Zacatecas. Las imágenes muestran un convoy de vehículos blindados entrando y saliendo, junto con lo que parece ser un cargamento de equipo militar. La inteligencia sugiere que el CJNG está preparando un ataque a gran escala, posiblemente contra una base militar o una ciudad clave. Harfuch sabe que no puede permitirse otro error. Con el tiempo en su contra, reúne a un equipo de élite y traza un plan arriesgado: infiltrarse en la hacienda antes de que el cártel pueda actuar. La misión es un salto al vacío, pero la alternativa es dejar que el Mencho recupere el control.
Mientras los soldados se preparan, el silencio en el cuartel es ensordecedor. Todos saben que el próximo enfrentamiento será una prueba de fuego, y el precio de la derrota será catastrófico. La hacienda en los confines de Jalisco se alza como una fortaleza olvidada, rodeada de colinas áridas y senderos vigilados por centinelas del CONG. Bajo la luz de la luna, un equipo de élite de la Sedena avanza en silencio, sus rostros pintados de negro, sus movimientos precisos como los de un depredador. Harfuch, desde un centro de comando móvil, observa las imágenes en tiempo real transmitidas por drones tácticos. Cada paso de sus hombres es un latido en su pecho, porque sabe que un solo error desatará el infierno. Dentro de la hacienda, los sicarios del cártel, confiados en su aislamiento, preparan un arsenal que podría devastar una ciudad. Lanzacohetes, explosivos improvisados y un cargamento de polvo blanco listo para ser distribuido. Pero lo que no saben es que la muerte se acerca, silenciosa y letal. El primer enfrentamiento estalla cuando un centinela del CJNG detecta una sombra entre los arbustos. Antes de que pueda dar la alarma, un francotirador lo neutraliza, pero el sonido de su cuerpo cayendo alerta a los demás. En segundos, la hacienda se convierte en un campo de batalla. Los sicarios, superados en número pero armados hasta los dientes, responden con una furia desesperada. Las ráfagas de ametralladoras iluminan la noche y las granadas convierten los patios en cráteres humeantes. Los soldados de la Sedena, entrenados para este tipo de caos, avanzan metódicamente, pero el costo es alto. Un joven teniente, alcanzado por una ráfaga, cae gritando, su sangre tiñendo la tierra. Harfuch, desde su comando, aprieta los dientes, sabiendo que no puede detener la operación ahora. Dentro de la hacienda, los lugartenientes del CJNG intentan organizar una defensa, pero la sorpresa los ha desmoronado. Uno de ellos, un hombre conocido como El Cuervo, grita órdenes mientras carga un lanzacohetes. Su rostro, cubierto de tatuajes, refleja una mezcla de rabia y desesperación. Sabe que esta batalla no es solo por la hacienda, sino por la supervivencia del cártel. Pero sus esfuerzos son en vano. Los soldados irrumpen en el edificio principal, donde encuentran un cuarto lleno de pantallas que monitorean las rutas del cártel. En una mesa, un mapa marca objetivos. Bases militares, oficinas gubernamentales, incluso hospitales. La magnitud del plan del CJNG es aterradora, y la humillación de sus sicarios, atrapados como ratas, es un golpe al orgullo del Mencho. En las redes, las noticias del enfrentamiento se propagan como un virus. Videos grabados por civiles cercanos capturan el resplandor de las explosiones y el rugido de los helicópteros que llegan como refuerzo. Los comentarios son una tormenta de emociones. ¡Acaben con ellos!, escribe un usuario, mientras otro advierte: esto solo hará que el cártel sea más cruel. La audiencia, desde los 20 hasta los 60 años, sigue cada actualización con una mezcla de adrenalina y temor. En un foro anónimo, un usuario afirma haber visto a Marquitos Toys en un aeropuerto privado, escoltado por hombres armados. La especulación crece. ¿Está huyendo o planeando algo más grande? La incertidumbre mantiene a todos al borde de sus asientos. Cuando el polvo se asienta, la hacienda es un cementerio de escombros. Docenas de sicarios han sido capturados y el arsenal confiscado llena camiones militares. Pero la victoria tiene un sabor amargo. El Cuervo ha escapado, dejando tras de sí un rastro de sangre y un mensaje grabado en una pared. El Mencho nunca cae. Harfuch, exhausto pero determinado, ordena a sus hombres rastrear al fugitivo. Sabe que este golpe ha debilitado al CJNG, pero también ha encendido una mecha que podría consumir a México. En su mente, una sola certeza: la guerra está lejos de terminar, y el próximo movimiento del cártel será un espectáculo de horror diseñado para humillar al gobierno y a todos los que lo apoyan. El amanecer encuentra a México en un estado de tensión insoportable. Las imágenes de la hacienda destruida dominan los titulares, pero la celebración es efímera. En las calles de Guadalajara, los bloqueos del CNG han convertido la ciudad en un laberinto de fuego y acero. Camionetas incendiadas obstruyen las avenidas, y los sicarios, como lobos hambrientos, patrullan los barrios, disparando al aire para recordarle a la población quién manda. En un mercado local, un grupo de civiles es obligado a arrodillarse, mientras los hombres del cártel destruyen sus puestos, esparciendo frutas y mercancías por el suelo. La humillación es deliberada, un mensaje de que nadie, ni el gobierno ni los ciudadanos, está a salvo de la ira del Mencho.
En la Ciudad de México, Harfuch enfrenta una crisis sin precedentes. Los documentos incautados en la hacienda han revelado un plan del CJNG para atacar infraestructura clave: aeropuertos, refinerías, incluso el Palacio Nacional. La magnitud de la amenaza es abrumadora y la presión internacional crece. La DEA y el FBI, con acceso a los registros confiscados, han identificado conexiones del cártel con redes terroristas en el Medio Oriente, un giro que eleva la cacería del Mencho a una prioridad global. Pero Harfuch sabe que el verdadero peligro está en México, donde el cártel, herido pero no vencido, planea un golpe final. Un informe de inteligencia advierte sobre un cargamento masivo de armas y explosivos que se dirige a Jalisco, oculto en contenedores de ayuda humanitaria. La ironía es cruel. El CJNG usa la fachada de la caridad para alimentar su guerra. Mientras tanto, en un lugar desconocido, el patrón silencioso observa desde las sombras. La desaparición de Marquitos Toys ha desatado una cacería interna dentro del cártel, con sicarios ejecutando a cualquiera sospechoso de filtrar información. Pero el verdadero plan del patrón es más ambicioso. Un ataque coordinado contra múltiples ciudades mexicanas, diseñado para colapsar la confianza en el gobierno. En una reunión secreta, ordena a sus lugartenientes preparar un espectáculo que el mundo no olvidará. Las palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, son un presagio de caos. Horas después, un video circula en las redes. Un grupo de encapuchados, frente a una pila de armas, promete hacer llover fuego sobre México. La audiencia, pegada a sus pantallas, siente el peso de una tragedia inminente. En un último esfuerzo por detener la escalada, Harfuch lanza una operación desesperada. Basado en los datos de los drones, un equipo de élite es enviado a interceptar el cargamento de armas antes de que llegue a manos del CJNG. La misión los lleva a un almacén en las afueras de Puerto Vallarta, donde se desata un enfrentamiento brutal. Los sicarios, equipados con chalecos antibalas y granadas, luchan con una ferocidad suicida. Los soldados, superados en número, resisten mientras el almacén comienza a arder. En el caos, un oficial descubre un cuarto secreto lleno de servidores que almacenan datos del cártel. Nombres, rutas, sobornos. Antes de que el fuego lo consuma todo, logra extraer un disco duro, un tesoro que podría ser la clave para desmantelar al Zengue. Cuando la batalla termina, el almacén es un montón de cenizas, y ambos bandos han sufrido pérdidas devastadoras. Harfuch, informado del resultado, sabe que ha ganado una batalla, pero no la guerra. El disco duro, ahora en manos de los analistas, promete revelar los secretos más oscuros del cártel, pero también desatará una cacería implacable por parte del Mencho. En las redes, la audiencia sigue cada giro de la historia, atrapada en un torbellino de violencia y suspenso. El nombre de Marquitos Toys, una vez sinónimo de lujo, ahora es un símbolo de traición y peligro. México, al borde del colapso, espera el próximo capítulo de esta saga, donde la línea entre la victoria y la derrota es tan delgada como una navaja. La ciudad de Guadalajara respira un aire denso, cargado de incertidumbre. Los bloqueos del CJNG han cesado, pero las cicatrices de los enfrentamientos persisten. Calles marcadas por el hollín de vehículos quemados, comercios con persianas bajadas y un silencio que pesa más que cualquier ruido. La operación de la Sedena contra la base del cártel, que dejó a 50 sicarios capturados y los lujos de Marquitos Toys al descubierto, ha sacudido los cimientos de la organización criminal. Sin embargo, el Mencho, desde su escondite, no se rinde. Su respuesta, aunque menos espectacular que en días pasados, es un recordatorio de su capacidad para adaptarse y contraatacar. En este capítulo final, la batalla entre el gobierno y el CJNG llega a un punto de inflexión, donde cada movimiento es un paso hacia la victoria o el desastre. En un cuartel improvisado en las afueras de Jalisco, Omar García Harfuch revisa los últimos informes de inteligencia. El disco duro rescatado del almacén en Puerto Vallarta ha revelado una red de contactos que conecta al cártel con funcionarios locales y empresarios de dudosa reputación. Los nombres, cuidadosamente codificados, apuntan a una verdad incómoda: el CJNG no opera solo. Su poder se sustenta en una red de complicidad que atraviesa instituciones. Harfuch, con la calma de quien ha enfrentado la muerte, ordena una serie de arrestos discretos. En una sola noche, 3 alcaldes de municipios pequeños y un empresario textil son detenidos, sus rostros desencajados mientras los suben a camionetas blindadas. La prensa, alertada por filtraciones, estalla con titulares que hablan de una limpieza sin precedentes. Pero Harfuch sabe que estos son solo los primeros hilos de una telaraña mucho más grande.
Mientras tanto, en un pueblo olvidado de Colima, el CNG ejecuta una maniobra silenciosa pero devastadora. Un grupo de sicarios, vestidos como civiles, se infiltra en una estación de policía local. En minutos, los oficiales son desarmados y obligados a arrodillarse en el patio, sus uniformes arrancados como símbolo de sumisión. No hay disparos, solo la humillación de ser vencidos sin resistencia. Los sicarios graban la escena y la difunden en redes sociales. Un mensaje claro: el cártel no necesita fuegos artificiales para demostrar su dominio. En los comentarios, los usuarios debaten con una mezcla de indignación y resignación. Esto no termina nunca, escribe una mujer de 40 años. El gobierno gana 1, ellos ganan 10, replica un joven. La audiencia, atrapada en esta narrativa de poder y retaliación, siente el peso de un conflicto que parece eterno. En la Ciudad de México, la presión sobre Harfuch crece. Los arrestos de funcionarios corruptos han generado un terremoto político, con partidos acusándose mutuamente de encubrir al cártel. En una conferencia de prensa, un reportero cuestiona si la estrategia de Harfuch está provocando más violencia que soluciones. Él responde con firmeza: no hay paz sin justicia. Cada paso que damos debilita su estructura. Pero en privado, Harfuch enfrenta dudas. Un informe reciente indica que el CJNG ha reestructurado sus operaciones, trasladando sus centros de mando a zonas rurales de Guerrero y Durango, lejos del alcance de los drones. La captura de los sicarios en la base de Jalisco fue un golpe, pero el cártel, como una hidra, parece regenerarse con cada cabeza cortada. En un lujoso departamento en Dubái, un hombre conocido en los círculos criminales como El Contador supervisa las finanzas del CJNG. La pérdida de la base y los arrestos han mermado los ingresos, pero no lo suficiente como para paralizarlos. Con un clic, transfiere millones a cuentas en las Islas Caimán, asegurando que el cártel tenga los recursos para su próxima jugada. Su conexión con Marquitos Toys, ahora un fugitivo, es un secreto que guarda con celo. Los documentos incautados mencionan al influencer como un canal para blanquear dinero a través de eventos masivos y marcas de ropa, pero el contador sabe que Marquitos es prescindible. En una llamada breve, ordena a sus contactos en México deshacerse de cabos sueltos. Horas después, un incendio consume un almacén en Tijuana, donde se almacenaban registros financieros ligados al influencer. La prensa especula, pero no hay pruebas concretas, solo rumores que alimentan la intriga. En las calles de Guadalajara, la vida intenta retomarse. Los mercados reabren, los niños regresan a las escuelas, pero la tensión persiste. Un grupo de comerciantes, hartos de las extorsiones del cártel, organiza una marcha pacífica exigiendo protección. La manifestación, cubierta por los medios, es un destello de esperanza, pero también un riesgo. Esa misma noche, un líder comunitario que encabezó la marcha recibe una amenaza anónima, una foto de su familia con un mensaje que dice: «Cuida tus pasos». La noticia se propaga, y la audiencia, desde los 20 hasta los 60 años, sigue cada detalle, dividida entre la admiración por el valor de los manifestantes y el temor por las consecuencias. En las redes, un hashtag comienza a viralizarse. Número no más miedo, un grito que resuena pero que aún no encuentra eco en las zonas donde el CJNG reina. Harfuch, consciente de la fragilidad del momento, planea un último golpe. Los datos del disco duro han identificado una reunión clave de lugartenientes del cártel en una finca en Durango. Es una oportunidad única, pero también un riesgo inmenso. Si la operación falla, el CNG podría consolidar su nuevo centro de operaciones. Con un equipo reducido, Harfuch lidera la misión personalmente, un gesto que sorprende a sus subordinados. Bajo la cobertura de la noche, los soldados se infiltran en la finca, moviéndose como sombras entre los árboles. La inteligencia es precisa. Los lugartenientes están allí, discutiendo cómo recuperar el terreno perdido. Pero algo sale mal. Un centinela, alerta por un ruido, dispara al aire y el caos estalla. El enfrentamiento es breve pero intenso. Los sicarios, superados en táctica, intentan huir. Pero las rutas de escape están bloqueadas. Los soldados capturan a 15 hombres, incluyendo a un lugarteniente apodado El Zorro, un estratega clave del Mencho. Los documentos encontrados en la finca son un tesoro. Listas de rutas, nombres de nuevos contactos y planes para un ataque contra una fiscalía estatal. La humillación para el cártel es palpable. Sus líderes, una vez intocables, son ahora prisioneros. En las redes, las imágenes de El Zorro esposado se comparten miles de veces, un símbolo de que el gobierno, aunque lentamente, está ganando terreno. Pero la victoria es agridulce.
Harfuch, herido levemente en el brazo durante el enfrentamiento, sabe que el Mencho sigue libre y un líder como él no se detiene ante las derrotas. A medida que la noticia del operativo se extiende, México contiene el aliento. Los arrestos, los decomisos y la caída de figuras clave han debilitado al CJNG, pero no lo han destruido. En un pueblo de Guerrero, un grupo de sicarios deja un mensaje pintado en una escuela: volveremos. La advertencia es un eco de la resiliencia del cártel, una organización que ha sobrevivido a décadas de guerra. En la Ciudad de México, Harfuch regresa a su oficina, donde un mapa de México está cubierto de marcas rojas, zonas aún bajo el control del CJNG. Su equipo, exhausto pero determinado, espera sus órdenes. Esto no acaba aquí, dice, su voz firme pero cargada de cansancio. Cada golpe cuenta, pero la lucha es larga. En las redes, la audiencia sigue debatiendo. Algunos celebran los avances, otros temen las represalias. Un video de Marquitos Toys, grabado antes de su desaparición, resurge en línea, mostrando al influencer rodeado de autos de lujo y sonriendo a la cámara. Los comentarios son una mezcla de burla y curiosidad. ¿Dónde está ahora?, escribe un usuario. Probablemente escondido con el Mencho, responde otro. La historia, llena de giros y sombras, mantiene a todos al borde de sus pantallas, conscientes de que el próximo capítulo podría ser aún más intenso. México, atrapado en esta danza de poder y resistencia, espera, con la esperanza de que la justicia, aunque lenta, finalmente prevalezca.